bendición poder estar con ustedes. El tema de esta noche es a todos los que amo. Y bueno, tú y yo sabemos que tenemos un Dios de amor, un Dios que nos ama por sobre todas las cosas, que la Biblia dice que cada día se renuevan sus misericordias, que nos ama con amor eterno, en fin. Tantas promesas que Él nos ha dado acerca del amor, pero eso no quiere decir que Él no pueda reprendernos, que Él no pueda, que Él no nos pueda reprender, que Él no nos pueda corregir cuando tú y yo estamos haciendo algo que va en contra de su palabra. Y en Apocalipsis 3, ahí en el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y si tú, ahí donde quiera que me estés viendo, has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, entonces quiere decir que eres parte de esas personas, eres parte de ese grupo a las que Dios ama y por tanto te va a corregir, te va a leccionar. Él va siempre a buscar la manera de estar viendo que no nos salgamos de esa presencia, que no nos salgamos de ese camino, de esas sendas de justicia por las que Él ha prometido que nos va a guiar. En Hebreos dice su palabra en el versículo 12, en el capítulo 12, en el versículo 5, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y en esta palabra, ¿verdad? No significa que Dios nos vaya a azotar físicamente, que Dios te vaya a pedir, ¿verdad? Que te latigues en tu casa, pero sí quiere decir que probablemente muchas veces esa corrección puede ser un tanto severa, puede ser un tanto dura, porque sinceramente a nadie nos gusta que nos corrijan. Pero en ese amor que yo te mencionaba al principio, el primer deseo de Dios siempre es que tú y yo podamos entender con su palabra, a través de su palabra, porque cuando Él se da cuenta de que estamos cometiendo algún error, que estamos haciendo algo que va en contra de su palabra, el primer paso siempre va a ser hablarnos a través de su palabra. Siempre va a buscar la manera de darnos ese mensaje, de hablarnos, de disciplinarnos severamente a través de su palabra, ya sea que tú estés leyendo la Biblia o que estés escuchando alguna predicación, o a través de tu líder, o a través del consejo de tu pastor. Pero ese siempre va a ser el primer paso, ese siempre va a ser el deseo de Dios. Pero muchas veces, ¿verdad? Continuamos en esa necedad, continuamos en esos malos caminos, y entonces es cuando Él busca o ve la manera de usar ciertas dificultades, ciertas aflicciones, para que entonces llegue esa disciplina. En el Salmo 119 dice lo siguiente. En el Salmo 119, en el versículo 67 dice, antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y en el versículo 75 dice, conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. En estos versículos, el salmista reconoce que antes de haber sido humillado, que antes de haber sido corregido, ¿verdad? De que Dios lo reprendiera, andaba completamente descarriado, andaba, ¿verdad? Haciendo cosas que estaban mal, que iban en contra de la palabra de Dios. Entonces, es necesario que tú y yo podamos entender, que tú y yo podamos ir a la presencia de Dios, que podamos humillar nuestro corazón delante de Él y reconocer cuando estamos haciendo algo que está mal, cuando estamos haciendo algo negativo, y aceptar la corrección de parte de Dios. Realmente
Dios actúa con nosotros como un padre, como lo haría un padre físico con su hijo. Tú y yo sabemos, cuando corregimos a un niño, que el papá o la mamá o quien sea que lo está corrigiendo está viendo más allá de la conducta que está presentando en ese momento. ¿Por qué? Porque probablemente en ese momento el niño va a llorar, se va a enojar, te va a hacer muecas, si tiene cuarto se va a ir y si te va a azotar la puerta, no lo sé. Pero tú estás viendo que si en ese momento tú no corriges la actitud, si no se corrige la actitud o la acción que el niño está realizando más adelante, puede traer mayores repercusiones, puede hacerse una conducta más agresiva, más difícil o simplemente, ¿verdad? Estás evitando que quizás en la calle después te haga pasar una vergüenza. ¿Por qué te digo esto? Porque realmente cuando Dios nos corrige, cuando Dios, ¿verdad?, nos reprende, Él está más interesado, Él está más preocupado en nuestra condición espiritual, en la condición de nuestro corazón, que en nuestro consuelo. Es decir, a Dios le interesa que tú y yo nos mantengamos dentro de su presencia, que tú y yo nos mantengamos dentro de esa gloria que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, a lo que probablemente tú y yo podamos pensar. ¿Por qué? Te decía hace un momento, a nadie nos gusta ser corregidos, a nadie nos gusta, ¿verdad?, que nos digan que estamos actuando mal. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Dios, ¿verdad?, te reprenda, cuando leas una palabra, un versículo, una promesa en su palabra y te mueva y te siembre porque sabes que estás actuando de una manera incorrecta? Probablemente no lo vamos a tomar, ¿verdad?, de la mejor manera. Y antes de corregirlo, porque gracias a ese amor y al Espíritu Santo que está con nosotros, volvemos, ¿verdad?, a esas sendas de justicia, pero entre que aceptamos la corrección y entre que volvemos al camino, muchas veces también nosotros lloramos, pataleamos, nos enojamos, a veces creemos, ¿verdad?, que el que tiene la culpa es Dios, cuando tú y yo sabemos que no es así. Entonces, por eso te decía que Dios está más preocupado en nuestra condición, en nuestra vida espiritual, que en el consuelo, que el decir, ay, no le voy a decir nada, ¿verdad?, porque pobrecito se va a enojar, porque va a dejar una semana, 15 días de ir a su grupo de casa, de ir a los servicios, porque va a llorar, porque se va a enojar. Dios cuida nuestra vida espiritual, Dios está cuidando tu corazón. Y en Hebreos 12:10, ahí donde estábamos hace un rato, en Hebreos 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos reprende, es para que continuemos en esas obras de santidad a la que Él nos ha llamado, para que continuemos sirviéndole, para que continuemos hablando, ¿verdad?, de sus milagros, para que continuemos dando testimonio, para que podamos tú y yo continuar sirviéndole en la obra a la que Él nos ha llamado. Entonces, también es muy importante que como hijos de Dios, que como embajadores de Dios aquí en la tierra, y que damos testimonio de su palabra, pues también podamos hablar precisamente de esto, y que tú y yo, ¿verdad?, aquí en la tierra podamos ser también pacificadores de esa palabra. En Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores. Y un pacificador es una persona que ama realmente, ¿verdad?, ama la paz. Es una persona que va a confrontar el pecado, que no le va a dar vueltas, que no se va a salir por la tangente. Es una persona que odia el pecado, las obras de pecado. Es una persona que se va a mantener firme, que se va a mantener firme en sus convicciones, firme en sus decisiones, firme en poder seguir la palabra de Dios, en poder seguir, en poder aceptar esas reprensiones o esas correcciones que vienen de parte de Él. Y
es una persona que obviamente ama la santidad porque ama a Dios, porque está buscando constantemente la presencia de Dios, porque está buscando constantemente mantenerse bajo esa presencia, bajo esa cobertura que solamente Él nos puede dar, a diferencia de un necio, como lo dice en Proverbios 12:15. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Sí? Una persona necia, una persona que está empeñada en que sus acciones, en que su vida están dirigiéndose de la manera correcta, es alguien que va a ver sus pensamientos, que va a ver su vida, que va a ver sus decisiones, que va a ver sus acciones, como la medida de esa sabiduría, que va a creer que todo lo que está haciendo, que todo lo que está diciendo, que todo lo que está, ¿verdad?, en cómo está actuando, están siendo de la mejor manera, que están bien, dice Proverbios 12, en su opinión, no de acuerdo a lo que dice la palabra, no de acuerdo a lo que Dios ha establecido, sino a cómo Él ve las cosas, a cómo Él está manejando la palabra probablemente pues a su conveniencia. Y cuando tú y yo no hacemos caso a esa corrección, cuando dejamos que esta necedad avance en nuestra vida, cuando dejamos que esta necedad comience a ganar terreno en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, entonces empezamos a perder el único camino que nos va a conducir a la gloria de Dios. ¿Y qué es el arrepentimiento? Primera de Juan 1:9 dice que cuando tú y yo nos arrepentimos de corazón, entonces Dios nos perdona y olvida el pecado, olvida la situación completamente, la echa al fondo del mar, dice la palabra. Pero de nada sirve que Dios esté buscando la mejor manera de podernos corregir, que Dios esté trayendo palabras severas a tu vida, que Dios te esté hablando, que aún quizás que ya estén pasando esas situaciones difíciles, esas circunstancias difíciles en tu vida, si no hay un arrepentimiento. Cuando no hay un arrepentimiento genuino, no puede haber un cambio, no puede haber realmente un perdón, no puede haber realmente el deseo de recibir ese castigo de parte de Dios, o más bien no castigo, sino esa disciplina de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo realmente podemos arrepentirnos, cuando viene ese arrepentimiento genuino del que habla la Biblia, viene un cambio en nuestra mentalidad, pero también viene un cambio en nuestra actitud hacia el pecado y hacia las causas que provocaron esa situación de pecado en nuestra vida, no solamente a las consecuencias. Y es algo completamente diferente. A veces creemos que por arrepentirnos por las consecuencias, no sé, porque te van a regañar o porque te van a despedir en el trabajo o porque lastimaste el corazón de alguien o porque vas a tener que devolver el dinero, porque te acacharon, porque te quedaste avergonzado delante de alguien, no lo sé. Viene ese arrepentimiento, pero no te arrepientes de la causa. No te arrepientes del pecado, no te arrepientes de haber tomado o de haber agarrado el dinero o de haber mentido o de haber hecho trampa. No te arrepientes, no sé, de haber dicho lo que dijiste. Entonces no es un arrepentimiento genuino. Entonces no está viniendo, ¿verdad? De ese cambio de mentalidad, no está viniendo un cambio de actitud a tu corazón. Hebreos 12:25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra,
mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y en este versículo está hablando, ¿verdad? Se está refiriendo acerca del pueblo de Israel, cuando Dios lo amonestaba, cuando Dios le hablaba y lo reprendía. Y ya hemos hablado acerca del monte Sinaí. Semanas atrás hemos estado hablando de este monte desde el cual Dios les hablaba, desde el cual Dios les hacía saber sus promesas, sus estatutos, pero también desde el cual Dios los amonestaba. Y si recordamos, ¿verdad? Lo que el pueblo siempre hacía era mandar por delante a Moisés, era siempre decirle a Dios, más bien detenerlo, callarlo, y decirle, ¿sabes qué? No nos digas a nosotros, dile a Moisés, ¿verdad? Y ellos mandaban a Moisés porque sabían que estaban actuando de una manera incorrecta y que no se estaban arrepintiendo de una manera genuina, que en su corazón no había un arrepentimiento genuino. Y muchas veces cuando esto sucede, cuando tú y yo no nos arrepentimos genuinamente, generalmente es porque sabemos que hay algo más en nuestro corazón y tememos porque esas situaciones, porque esos motivos negativos que están en nuestro corazón albergados queden expuestos, que salgan a la luz. Pero sabes que finalmente Dios, pues es Dios. Y Dios lo sabe, Dios los conoce, Dios dice la palabra, ¿verdad? Que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, que Dios escudriña nuestro corazón. Entonces, es necesario que a pesar de esas circunstancias que puedan quedar expuestas, te atrevas y tomes la decisión de dejar que realmente Dios escudriñe esas intenciones, que realmente Dios escudriñe tu corazón y que puedan salir expuestas, porque dice este versículo en Hebreos 12:25, ¿verdad? Si ellos no se escaparon cuando Dios los amonestaba desde la tierra, a pesar, ¿verdad?, de que se escondían, a pesar de que enviaban a Moisés y le decían, pues que te hable a ti y ya después tú nos pasas el mensaje. Dice en la segunda parte, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Si en ese tiempo, ¿verdad?, no estaba el Espíritu Santo, ahora tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nosotros. No está a nuestro lado, no es a alguien al que podamos mandar como el pueblo mandaba a Moisés. El Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo, 24/7, en cualquier lugar, en cualquier situación. Y si estamos, ¿verdad?, haciendo algo negativo o estamos, ¿verdad?, saliéndonos de esas sendas de justicia de las que habla Dios, pues finalmente el Espíritu Santo está ahí y Él siempre está listo para poder regresarnos, para poder corregirnos, para poder detenernos, para poder hacernos sentir mal, para poder, ¿verdad?, pues siempre saber que hay algo mal, siempre incomodarnos antes de hacer, ¿verdad?, lo que a lo mejor podría en un momento dado caer después como un pecado. Entonces es importante realmente que tú y yo podamos buscar esa presencia de Dios, que realmente podamos aceptar esa reprensión, esa corrección que viene de Dios, porque al final sabemos que va a ser en amor y que va a ser para bien. Ahí mismo en Hebreos 12, pero en el versículo 28, ahí más abajo dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Que podamos aceptar esa reprensión que viene de parte de Dios, que podamos servir la verdad siempre de la mejor manera. En Apocalipsis 3:19, ya para terminar, terminar con el versículo con el que empezamos, leíamos hace un momento en la primera parte, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pero dice después y le dice a la iglesia de Laodicea, sé pues celoso y arrepiéntete. Y te decía, ¿verdad? Sin arrepentimiento no puede haber una corrección que realmente valga la pena, que realmente nos vuelva a esas sendas de justicia. Entonces, Dios nos ama, Dios te ama
con ese amor más grande, ¿verdad? De lo que tú y yo podamos entender. Pero ese amor no va a hacer que la santidad misma de Dios disminuya. Y la Biblia dice que Dios viene, que Jesús viene por una iglesia santa, por una iglesia limpia, por una iglesia sin mancha. Entonces Dios está buscando que realmente tú y yo podamos ser así, que podamos estar limpios, que podamos vivir en esa santidad, porque te decía hace un momento, el propósito de esa corrección es que tú y yo vivamos en santidad, que cumplamos, ¿verdad?, el propósito de servirle, de ser de testimonio en esta tierra. Entonces, yo creo que Dios en este tiempo, que el Espíritu Santo habló a tu corazón, y yo te invito a que realmente lo hagas, a que dejes que Dios te corrija, y que, como te decía hace un momento, pues que podamos entender, ¿verdad?, a la primera, que no haya necesidad de aflicciones, que no haya necesidad de dificultades. Yo sé que desde el momento en que leemos una palabra o desde el momento en que escuchamos una predicación que habla de eso, lo entendemos, pero muchas veces es la necedad o el temor a que los motivos del corazón queden expuestos. Pero pues finalmente Dios los conoce, Dios conoce tu corazón, Dios lo sabe, y lo único que desea es que podamos ser sinceros delante de Él, que puedas confesarlos, como dice 1 Juan 1:9. Entonces yo te invito a que lo hagas, a que aceptes esa corrección delante de Dios, y que puedas arrepentirte, y que puedas dejar que Él en su amor te vuelva a esas sendas de justicia de la que Él nos habla. Entonces, pues vamos a hacerlo, y que Dios los bendiga. Buenas noches.